¿Sí se Sí. escucha? ¿Sí? Listo, ya vamos a empezar. Muy bien. Distinguidas autoridades de la Universidad Metropolitana de Monterrey, queridos maestros, compañeros, estudiantes de preparatoria, apreciados todos. Es un honor para nosotros formar parte de este magno evento, con la presencia de una de las personalidades más destacadas en el área de la filosofía de habla hispana en el mundo actual, el doctor Fernando Savater, a quien ofrecemos infinitas gracias por permitirnos esta mesa de diálogo entre España y México. Nos compartirá sus puntos de vista sobre temas de interés que nos inquietan a nosotros los jóvenes. Queremos agradecer también a todos aquellos que han hecho posible este momento. A nuestro rector, el licenciado Héctor Sepúlveda Prieto, la vicerrectora académica, la licenciada Carmen Tamés Muñoz, la directora de proyectos educativos, la licenciada María del Carmen Rousseau de la Fuente, la licenciada Verónica Ramos, coordinadora de Bachillerato General, y a la presidenta del Consejo de Bachillerato, la licenciada Tatiana Cloutier. Les agradecemos el facilitarnos este espacio de diálogo en este excelente lugar, el auditorio de la Torre 3 de la misma universidad. Damos gracias a nuestros maestros de filosofía por acompañarnos en el proceso de preparación de este encuentro con el doctor Savater, quien se encuentra en España y que gracias a los medios digitales es posible realizar este tipo de eventos, aún en la distancia física, pero en la cercanía con el pensamiento a través del conocimiento. Nos encontramos en esta mesa de diálogo en representación de los alumnos de la preparatoria, Fernando Jaret Fidencio Gallardo, Samaí Majuel Robledo Hernández, Belia Daniela de Coster Pérez, Alejandra Lisset Alaní Salinas y un servidor, José Felipe Villarreal González. La dinámica del encuentro será de la siguiente manera. En un primer momento, nuestra compañera Lisset dará lectura a la ficha curricular de nuestro distinguido invitado para luego dar inicio a nuestro diálogo, que tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Luego tendremos el cierre de este evento con las palabras de agradecimiento de la licenciada Verónica Ramos, coordinadora de la preparatoria de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Nuevamente damos las gracias por estar aquí y esperamos que disfruten tanto como nosotros de este momento. Doy la palabra a Lisset, quien nos compartirá una breve semblanza del doctor Fernando Savater. Muchas gracias, Felipe. Buenos días. A continuación les compartiré el currículum del doctor Fernando Savater. Fernando Savater, uno de los intelectuales españoles de mayor prestigio nacional e internacional, autor de numerosos ensayos políticos, filosóficos y literarios, uno de los 10 intelectuales más influyentes de habla hispana. Ha escrito novelas, ensayos, narraciones, obras de teatro y en su papel divulgador una fascinante serie para televisión, Para leerte mejor, un fascinante viaje a los lugares que marcaron a los más grandes de la literatura universal. Nació en San Sebastián en 1947. Es parte del movimiento por la paz y no a la violencia. Milita en la iniciativa ciudadana Basta Ya, galardonado con un sinfín de premios tanto en España como en otros países de la Unión Europea, Asia, Estados Unidos y América Latina. Ha recibido la investidura doctor honoris causa de varias universidades europeas y de América Latina. Es doctor honoris causa por la UNAM. Entre sus numerosas obras sobresalen Ética para Amador, Política para Amador, El valor de educar, Figuraciones mías, Ética de urgencia, Las preguntas de la vida, Voltaire contra los fanáticos, contra el separatismo, el nacionalismo no es más que un sueño narcisista, Ética para la empresa, Aquí viven los leones, una obra a 4 manos junto con su esposa Sara Torres, un viaje a las guaridas de los más grandes escritores. Su más reciente obra, La peor parte, Memorias de amor. Su obra literaria ha sido traducida a varios idiomas, incluyendo al chino mandarín. La obra de Savater, siempre lúcida y polémica, es imprescindible para entender el espíritu de nuestro tiempo. Muchas gracias.
Buenos días, doctor Fernando Sabater. El día de hoy, Buenos días. pues tenemos aquí nuestras preguntas sobre pues, acontecimientos de la actualidad. Y mi pregunta hacia usted es, bueno, primero que nada, poner en contexto que hoy en día vivimos una polarización entre la sociedad muy grande, ya que pues tanto en la política como en aspectos sociales, la gente está muy dividida. Eso es algo que yo considero que es así y también muchas personas consideramos. Le quería preguntar cuál es su opinión al respecto sobre esta polarización, sobre esta división y cómo podríamos mejorar para que seamos una sociedad más unida. Bueno, mira, yo primero diría que en sí mismo el hecho de que haya diversas opiniones, posturas diferentes frente a la vida, frente a las cosas, no tiene por qué ser malo. En las sociedades libres, en las sociedades abiertas, normalmente se da siempre la polémica, la discusión. Montesquieu decía que cuando uno acerca el oído a un país y no oye nada, todo es silencio, todo es armonía, entonces quiere decir que ahí hay una dictadura, ahí hay una tiranía. Mientras que si uno acerca el oído a un país y oye ruidos, disputas, insultos, polémicas, entonces quiere decir que hay una democracia. Y la democracia es tumultuosa, es ruidosa. Evidentemente lo que no puede ser es que el país se divida en lo fundamental. Es decir, tenemos que tener un fondo común, un común denominador que compartimos. El aprecio por las leyes, por la Constitución, por los principios de los derechos humanos. Esas bases tenemos que compartirlas. Pero a partir de ahí, el hecho de que haya discusión, incluso una discusión relativamente vivaz y hasta a veces agria, no tiene por qué preocuparnos demasiado. El problema es cuando no se respetan ese común denominador que todos tenemos que tener como base. Entonces, pues, como dice usted, pues no hay que caer en radicalismos, hay que tener cada quien nuestras opiniones, sí, pero pues que se respeten ciertas cosas, como bien dice usted. Efectivamente, forma parte un poco como de un juego. En un partido de fútbol, los jugadores pueden poner todo su ahínco, todo su empeño, jugar con todas sus fuerzas, estar deseando por todos los medios ganar, pero luego hay cosas que hay que respetar. Hay que respetar el reglamento, no se puede pegar patadas en la espinilla al contrario. En fin, hay una serie de cosas para que el juego funcione, hay una serie de cosas que hay que respetar. Pero una vez que eso está en marcha, el juego puede ser todo lo vivo y todo lo fuerte posible. Sí, cada jugador tiene sus técnicas para mover mejor el balón, para pasarla, pero pues tienen que seguir un reglamento que Eso, está en el partido. exactamente. Bueno. Cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Hola, Hola, Alejandra. va a ser un gusto. Mi pregunta es más sobre la ansiedad. Lo que pasa es que en mi experiencia, en la actualidad vivimos más los jóvenes del futuro, nos pasamos pensando en el futuro, tanto que nos provoca ansiedad, o bien estamos anclados al pasado y nos provoca depresión, al contrario. Entonces quisiera preguntarle cuál es su punto de vista, cuál considera que es el origen del problema que nos ha llevado a vivir volcados ya sea del futuro o del pasado, padeciendo estas consecuencias y reflejándonos en un ambiente de ansiedad y depresión. ¿Qué nos llevó a nosotros ser los más vulnerables de la sociedad? Los jóvenes somos los más vulnerables. ¿Y cómo considera usted que deberíamos actuar para poder salir de esta clase de enfermedades mentales? Muchas gracias. Bueno, mira, hay una serie de cosas que son constantes en toda la humanidad. Si tú repasas
la literatura de todas las épocas, desde los primeros clásicos griegos, los romanos, las literaturas del Renacimiento, en la queja de que la vida es difícil, de que la vida es angustiosa, de que estamos obsesionados por recordar el pasado y las cosas que hicimos mal en el pasado, de pensar en el futuro y en las amenazas que puede traer el futuro, etcétera. Bueno, eso es constante. Todos los poetas, todos los escritores del mundo han pensado en esas cosas, de modo que no es un problema que ocurra en un momento determinado. Claro, todos los seres humanos, como vivimos en una época, pensamos que nuestra época es especial, que nuestra época es distinta, que las cosas que pasan ahora no han pasado nunca. Pero la verdad es que cuando uno conoce un poco la historia, conoce un poco la historia de la literatura, te das cuenta de que los hombres se han quejado, han hablado, se han preocupado siempre de cosas muy parecidas. Tú dices que los jóvenes son la parte más vulnerable de la sociedad. Pues anda que los viejos espero que cuando tengas mi edad te darás cuenta de hasta qué punto los viejos también somos vulnerables, ¿no? Y además normalmente olvidados por el resto de la sociedad, porque todavía los jóvenes son algo prometedor y algo que la sociedad desea, busca, mientras que los viejos no los quiere nadie. De modo que, pero es así, o sea, eso es constante a lo largo de la historia, es constante. El problema no es cambiar esa situación, que probablemente no podemos, no está en nuestra mano cambiar el ser humano tal como es, sino ver cómo vivimos dentro de eso. O sea, no ver cómo salimos del mundo, sino cómo nos arreglamos para vivir mejor en el mundo. Yo creo que la pregunta no puede ser nunca cómo vamos a resolver las cosas de modo que ya no haya problemas, que no haya tensiones, que no haya ansiedades, que es imposible, sino vamos a ver cómo logramos convivir lo mejor posible con esos problemas, con esas ansiedades, etc. Sería más que nada mantenernos y aprender a usar eso que nos causa una molestia para ser mejores o crecer como personas, más que nada. Porque Claro, todavía, como dice, tenemos un futuro prometedor. Todo lo puedes vivir a favor tuyo, ¿no? Es decir, bueno, hay cosas, en fin, a todo el mundo nos han ocurrido desgracias que verdaderamente no hemos visto ningún aspecto positivo en ellas, pero en general todas las cosas, sean mejores o sean peores, tienen aspectos positivos. La habilidad, el arte de vivir, porque en el fondo vivir tiene su arte, el arte de vivir es encontrar la parte buena que hay en las cosas, aunque de momento no nos parezcan buenas. O sea, aunque no nos guste lo que nos está ocurriendo, pero dentro de que no nos gusta, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué ventaja podemos sacar de eso que está ocurriendo? Piensa, por ejemplo, en situaciones como esta epidemia que estamos todos padeciendo. Evidentemente, no quisiéramos que hubiera ocurrido la epidemia, no quisiéramos que hubiera personas infectadas, que enfermas, muertas. Bueno, es una desgracia. Obviamente la epidemia es una desgracia. Pero una vez que está ahí y que no va a desaparecer porque nos parezca mala, ¿cómo podemos arreglárnoslas? Pues para sacar ciertas lecciones de esa epidemia, para saber el valor que tiene la solidaridad de unos con otros, la importancia de esos sanitarios y de los médicos que arriesgan su salud para cuidar a los demás. Es decir, ¿cómo podemos buscar los aspectos positivos dentro de una cosa que evidentemente es mala, como es la epidemia? Realmente, en este momento de epidemia, más que nada, me he dado cuenta que a pesar de todas las cosas malas que están pasando afuera, nos sirvió para reconocernos a nosotros mismos y ver qué parte de nosotros no sabíamos que teníamos. Sacar más valor, sacar esos hábitos que teníamos y mejorarlos, mejorar como personas, porque ahora estamos solos, antes estábamos acostumbrados a estar rodeados de personas. Y ahora en nuestra propia soledad aprendemos a convivir con nosotros mismos, cosa que no hacíamos antes, porque vivíamos de un lado para el otro pensando todo el tiempo. Bueno, y también estamos aprendiendo a dar importancia a cosas que antes nos parecían triviales. Yo ahora dar un paseo, reunirme con personas a las que quiero, tomarme una copa con amigos, bueno, cosas que ahora no puedo hacer. Y entonces, sin embargo, me doy cuenta de que cuando las hacía no les daba importancia, pensaba que eran cosas triviales. Y sin embargo, me doy cuenta de que la vida está hecha precisamente de pequeñas cosas, que esas pequeñas cosas son lo más importante que le pasa a uno en la vida.
Exactamente. Muchas gracias por contestar a mi pregunta y ahora lo dejo con mi compañera Samaí. Hola, doctor. Hola, buenas. Mi nombre es Amaí Robledo y la siguiente inquietud es, vivimos en un mundo donde la corrupción invade todos los ámbitos y la pregunta es, ¿usted cree que el ser humano dejará de ser corrupto en alguna etapa de su vida? Bueno, mira, se ha dicho muchas veces, pero yo creo que es verdad y que hay que repetirlo. Lo que corrompe es el poder. Es decir, el poder hacer cosas, el poder dominar a otros, estar en una situación de prepotencia respecto a otros, hay mucha gente que le lleva a actuar mal. Es decir, si tú no tienes posibilidades, no tienes poder, no tienes fuerza, bueno, tu corrupción en todo caso puede ser mental, pero no puede llevarse a cabo. Pero si tú estás en una situación de fuerza, de privilegio, es muy probable o posible al menos, que abuses de ese privilegio. Entonces yo creo que lo malo realmente no es la corrupción en sí, porque bueno, eso forma parte un poco del juego de la vida. Hay quien, aunque tenga poder, es un hombre o una mujer rectos, saben hacer lo que tienen que hacer, comprenden que ellos tienen una deuda con la sociedad por esa situación positiva que tienen, y otros que no, que abusarán, que robarán, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero lo importante o lo verdaderamente malo para la sociedad no es la corrupción, sino la impunidad. Es decir, si la corrupción es inmediatamente perseguida por las leyes y castigada, sea quien sea el corrupto, aunque sea el presidente, aunque sea la persona más importante del mundo, es castigada cuando transgrede las leyes, entonces, bueno, la corrupción es un mal, pero un mal menor. El mal mayor es cuando la corrupción queda impune, cuando se castiga al pequeño porque roba una manzana y en cambio no se castiga al grande porque ha robado millones. Entonces, esa impunidad de los más poderosos frente a los más humildes del país, eso es lo malo. Que los poderosos se sientan impunes, se sientan inalcanzables por la ley, mientras que en cambio los demás tenemos que respetarla. Eso es verdaderamente lo que corrompe ya no a personas, sino a la sociedad entera. Okay. ¿Considera que la corrupción sea algo con lo que nace el ser humano o lo aprende a lo largo de su vida? Hombre, yo creo que en parte lo vamos aprendiendo. O sea, los niños son muy egoístas, como todos sabemos. Los niños pequeños, no hay nadie más tiránico que un niño pequeño. O sea, no, los niños pequeños no nacen demócratas, tolerantes, amistosos, sino que nacen tiránicos, quieren todo ahora, aquí mismo, patalean y lloran si la madre no cumple sus deseos inmediatamente. De modo que es verdad que desde pequeños bueno, mostramos que tenemos un fondo bastante tiránico, ¿no?, dentro de nosotros. Ahora, la corrupción en este sentido, la corrupción en el sentido social, en el abuso de la sociedad, etcétera, eso es algo que probablemente vamos aprendiendo o vamos al menos teniendo la tentación a lo largo del tiempo de la vida, ¿no? Ok, muchas gracias por responder a mi inquietud y lo dejo con mi compañero Jaded. Hola, excelente día. Es un completo agradecimiento poder dirigirme a usted, doctor Fernando Sabater. Permítame presentarme, soy Fernando Jared Fidencio Gallardo y hay algo que últimamente me ha inquietado. Debido a que en todos los estratos de la sociedad hay indiferencias y conflictos, ya que incluso lo podemos ver en países desarrollados y en vías de desarrollo, me gustaría saber su postura con respecto a la siguiente pregunta. ¿La paz realmente existe o es una idea del ser humano que no se puede alcanzar? Mira, la paz es como la salud, ¿sabes? Es como si me dijeras, bueno, ¿es posible estar verdaderamente sano? Porque todos tenemos pequeños dolores, todos tenemos cosas que no nos funcionan del todo bien, todos tenemos pequeños trastornos. Bueno,
tú, como eres joven, tienes muy pocos trastornos todavía, pero cuando tengas mi edad verás que tienes todos los trastornos del mundo y sin embargo piensas que estás sano. Yo me levanto había un amigo de mi edad que cuando yo le preguntaba, oye, ¿cómo te encuentras hoy? Me decía, pues muy bien, hoy estoy muy bien. Ahora, si yo me hubiera encontrado así hace 40 años, no me hubiera levantado de la cama. Bueno, pues es verdad, o sea, cuando tú eres ya viejo, estás acostumbrado a encontrarte mal en parte, es decir, a tener dolores, a tener carencias, a encontrarte un poco... Bueno, pues la salud es algo relativo, es decir, frente a la persona que está contagiada con el COVID y está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, pues tú y yo estamos perfectamente sanos. Pero dentro de eso, evidentemente, pues tú estás más sano que yo porque eres más joven y bueno, uno tiene sus días, ¿no? Es decir, la salud es un elemento relativo, no hay una salud perfecta. No podemos decir, ya estoy perfectamente sano, no tengo ni la más mínimo fallo, no, porque todos, aunque no sea más que el paso del tiempo, nos va horadando un poco a todos, ¿no? Y la paz es igual. O sea, no hay una paz absoluta, una paz perfecta, como la salud perfecta. Hay paces relativas entre los países que cumplen las leyes, que funcionan las instituciones, que los servidores públicos cumplen con su función y no dejan que haya abusos y que haya robos y que más o menos se mantiene la armonía social, pues esos países son pacíficos comparados con los países donde reina la violencia, donde hay enfrentamientos entre los ciudadanos, donde los políticos abusan de la mayoría, etcétera. Todo es relativo, es decir, entre un país que funciona perfectamente y otro país que funciona peor, pues bueno, hay muchos grados y probablemente no hay ningún país al que se le pueda decir esto es perfecto, ya no hay nada que objetar, no hay nada absolutamente que no, siempre hay algo que funciona mal, pero dentro de eso, eso poco que funciona mal es mucho menos que lo que en otros países, en cambio, se convierte en algo habitual, no el mal funcionamiento del país. Entonces, ¿la paz es necesaria para aprender? O sea, para que el pueblo aprenda y progrese. Yo casi daría la vuelta un poco a lo que dices. Es decir, yo creo que haber aprendido la educación, la formación ciudadana, es indispensable para llegar a la paz. Si no hay formación ciudadana, si la gente no conoce sus derechos y sus deberes, es muy difícil que logre encontrar la paz. Mientras que en una sociedad bien educada cívicamente, no te digo científicamente, sino educada cívicamente, en que los ciudadanos saben en qué consiste sus obligaciones y en qué consiste también su libertad y sus derechos, en esa sociedad bien educada es más fácil alcanzar la paz. Yo creo que la educación es el camino hacia la paz y no la paz el camino a la educación. Entonces, la paz tiene que ver con la mentalidad del pueblo, ¿no? O sea, un país, o incluso me atrevería a decir la humanidad, no podría cambiar. O sea, no hay que echarle la culpa siempre a los presidentes o los gobiernos. O sea, el pueblo también tiene que ver, porque si nosotros no cambiamos, los presidentes, los gobernantes no van a cambiar. Como por ejemplo, ¿por qué nuestro presidente, se me voy a ir muy grosero, pero por qué nuestro presidente es tan ignorante? Es un reflejo de nosotros. ¿Por qué el presidente de China tiene tantos estudios? Porque es la cultura de allá, son muy estudiosos. Mira, yo creo que muchas veces he dicho que lo peor de los políticos es lo mucho que se nos parecen a todos. Es decir, no podemos estar siempre echando la culpa a alguien que está fuera. No decir, no, la culpa es de los banqueros, de los políticos, de los actores de cine, de los que abusan. No, la culpa cada uno tiene las suyas, ¿no? Y cada uno contribuye al bien general o contribuye a que aumenten los males. Entonces, lo importante no es que uno resuelva todos los males del mundo, nadie lo va a hacer. O sea, somos muchos millones de personas. Es absolutamente imposible el hecho de suponer
que con tantos miles de millones de personas todo el mundo va a ser de un comportamiento estupendo, va a ser amar a su prójimo, etc. Bueno, todo eso estaría muy bien, pero no ocurre. No ocurre porque los seres humanos, además de buenos impulsos, tenemos malos impulsos y solo sabemos cada uno de nosotros con solo mirarnos hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es que en el área que uno controla, o sea, en el área de la influencia que uno tiene en el mundo, las cosas que tú puedes hacer, porque tú y yo, cada uno de nosotros tenemos un área en el que ahí sí podemos influir. Yo no puedo evitar que haya un tsunami en Indochina, no puedo evitarlo, pero en cambio puedo evitar cosas malas que están a mi alcance, que están pasando a mi alrededor. Entonces, lo importante no es que estemos deplorando las cosas malas que no podemos arreglar porque dependen de unas fuerzas que no controlamos, sino que intentemos en el área que nosotros tenemos influencia, que tenemos control, que las cosas vayan lo mejor posible. Preocupémonos de limpiar nuestra casa, digamos, y el mundo ya se irá arreglando solo, ¿no? Ok, muchas gracias. Ha sido un placer poder dirigirme hacia usted. Ahora Igualmente. le cedo el micrófono a mi compañera. Buen día, Daniela. soy Daniel. Hoy en día, nosotros los jóvenes tenemos muchas posibilidades para lograr un gran aprendizaje con un solo clic. La tecnología nos da muchas herramientas al conocimiento e investigaciones, en seguir descubriendo. E incluso es muy accesible a muchos de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿por qué hemos perdido las ganas de seguir aprendiendo, aún teniendo a este nivel la tecnología? Bueno, mira, no se puede generalizar, ¿no? Yo a veces le preguntan a uno, bueno, ¿qué piensa usted de los jóvenes? Bueno, no sé, yo no los conozco a todos. Conozco lo suficiente, me he pasado muchos años de mi vida dando clases y conviviendo con jóvenes, y lo primero que he aprendido es que los jóvenes son muy distintos unos de otros. Si tú tienes delante una clase de 100 alumnos, entre los 100 alumnos hay 40 que quieren aprender y que están deseosos de aprender, 20 que todo les da igual, otros 10 que no saben si quieren o no quieren aprender. En fin, los seres humanos somos diferentes unos de otros. Hoy es verdad que, como dices, tenemos unos medios extraordinarios, unos medios que probablemente, bueno, que ciertamente nunca han estado al alcance de la humanidad. Con un clic, cualquiera de nosotros, por ejemplo, los que escribimos habitualmente en la prensa, etcétera. Yo, como he escrito muchos años en prensa, pues recuerdo las épocas en que tú estabas escribiendo, ponías el título de una película y decías, ¿quién dirigió esta película? Pues yo ahora no me acuerdo. Y por no levantarte e ir a la estantería, buscar un libro y buscar quién dirigió esa película, ponías el primer nombre que se te ocurría, que normalmente era equivocado, y bueno, metías la pata, ¿no? Ahora, en cambio, tienes la Wikipedia, tienes el iPhone al lado, buscas, inmediatamente puedes decir quién dirigió esa película que te interesa. Y así con todo lo demás. Es decir, tenemos respuesta para casi todas nuestras preguntas y además una respuesta inmediata, fácil, sin un esfuerzo extraordinario. Entonces, eso evidentemente es estupendo y es muy bueno y es positivo, pero también tiene que hacer que nosotros queramos mejorar. O sea, ya no nos podemos conformar con tener una respuesta inmediata, fácil, porque eso lo tiene cualquiera, no hay más que darle al botón, como tú decías. El asunto es que con esa facilidad que tenemos hay que intentar superarnos, hay que intentar ir más allá, hay que buscar cosas un poco más difíciles, un poco más arriesgadas, ¿no? Y eso, pues sí, hay gente que se contenta con lo más fácil y dice, bueno, ya no quiero saber más, yo ya, si doy a este botón y ya tengo resuelto, ¿para qué voy a intentar meterme en más líos? En cambio, otras personas dicen, no, yo, gracias a que ahora lo tengo esto resuelto, quiero ir más allá, quiero ir más lejos, quiero subirme un poco más alto en la montaña, ¿no? Pero eso depende de las personas. No creo que todos los jóvenes sean iguales. Hay jóvenes que se conforman con poco, que se tienen poco aprecio a sí mismos y que en el fondo dicen, bueno, yo con esto ya he cumplido. Y otros, en cambio, le dicen, no, yo he nacido para más, quiero llegar más lejos. Y esos no van a conformarse con menos. Bueno, esta pregunta sería un poco más personal. ¿Cómo descubrir la belleza del conocimiento
y la búsqueda de la verdad. Bueno, eso son palabras demasiado trascendentes, ¿no? Hay una cosa muy importante que es la curiosidad. Es decir, las personas curiosas son las personas que más aprenden, que más cosas descubren. Si uno no tiene curiosidad, si a uno más o menos le da todo igual, piensa que todo es rutina, que todo es igual que lo que pasó, esto, lo que pasó hoy es igual que lo que pasó ayer y va a ser igual que lo que pasa mañana. En cambio, hay personas que tienen curiosidad, o sea, desde que les sirves un platillo en la mesa y entonces tienen curiosidad por ver, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Y está cocido o está frito o cómo está hecho? ¿No? Tienen curiosidad por saber cómo funcionan las máquinas, tienen curiosidad por saber cómo funcionan los astros en el cielo. Es decir, los grandes sabios, en principio, lo que son es personas curiosas, personas que se hacen preguntas. El que no es curioso, el que no se hace preguntas, el que más o menos todo lo ve pues, sin inmutarse, ese probablemente no llegará nunca a saber muchas cosas. El conocimiento, el afán de conocimiento y de verdad, nace de la curiosidad, de las preguntas que constantemente nos planteamos a nosotros mismos, del asombro que tenemos ante las cosas y las ganas de responder. Ok, entonces sería, ya dependiendo de cada uno, en nuestra mente nos pondríamos entonces a filosofar. ¿Por qué sucedió esto? Y yo misma voy a ir ascendiendo sobre la investigación que yo estoy descubriendo. Claro, filosofar, todos filosofamos, no hay más remedio. Los seres humanos nos hacemos preguntas obligadamente. No es que sean ni los listos ni los tontos, todos nos hacemos preguntas permanentemente, todos. Hay momentos, hay cosas que hacemos automáticamente, cosas que hacemos casi sin pensar. Todos nos levantamos por la mañana, desayunamos, vamos a trabajar, nos lavamos la cara, y hay cosas que hacemos sin pensar. Pero de pronto siempre hay algo que nos hace decir, oye, espera, ¿esto qué es? ¿Cómo? ¿Por qué lo hago? ¿No sería mejor hacer esto otro? Es decir, siempre hay un momento que salen las preguntas y en último término nos hacemos las preguntas más amplias, ¿no? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué voy a buscar a tal persona o a tal otra? En el fondo, la filosofía son las preguntas de alcance más general. Las preguntas pequeñas, concretas, son las preguntas técnicas, ¿no? ¿Cómo me las arreglo para hacer esto? ¿Cómo me las arreglo para hacer lo otro? Pero las preguntas filosóficas son las más amplias, las que consiguen decir, bueno, ¿pero qué soy yo? ¿Por qué tengo yo que estar haciendo cosas? ¿Por qué tengo yo que enfrentarme al mundo? ¿Por qué tengo yo que morirme? ¿No? Esas preguntas son las que la filosofía se plantea. Ok, muchas gracias. La curiosidad siempre nos va a ir a hacer más allá. A continuación, le voy a pasar a mi compañero. Un poquito relacionado a lo que estaban comentando, pues sí, es cierto, la curiosidad es algo muy importante, pero no sé si a lo mejor haya un poco de discrepancia en lo que voy a decir, pero pues yo también creo que tenemos que medirnos en cierto punto, porque como bien dicen por ahí, pues la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber qué es lo que podemos investigar, qué es lo que podemos hacer, al punto de no correr algún riesgo de algún tipo, pues sí, de eso, de saber cómo investigar, cómo buscar sin que nos perjudiquemos. Bueno, mira, los grandes sabios siempre han sido muy audaces, ¿no? La audacia forma parte de la búsqueda del conocimiento. Las personas que tienen miedo, por ejemplo, tú fíjate las primeras personas que se atrevieron a ponerse a navegar en el mar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos seres humanos habrían vivido a orillas del mar, viendo las olas, viendo las tormentas, viendo la calma, y jamás se les habría ocurrido lanzarse a navegar por el mar? Eso les parecería algo, como lo es en realidad, algo peligroso. Pero de pronto hubo gente que dijo, bueno, pues sí, voy a hacer un barco de madera, voy a subirme en algo que flote y voy a ir a ver qué hay al otro lado del mar, ¿no? Bueno, eso desde luego es un gran riesgo. Probablemente muchas personas que hicieron eso murieron en el empeño. Otros lograron llegar hasta el otro lado del mar, pero muchos de ellos murieron en el empeño. Entonces, todas las grandes, las personas que han hecho descubrimientos son personas capaces de arriesgarse. A veces perecen en el intento, es verdad. Hay seres humanos que han, digamos, que por intentar ir más lejos
porque saben, pues encuentran un peligro y mueren. Pero en cambio otras personas logran vencer esos peligros y de ahí sale un poco la fuerza. Si el conocimiento fuera muy fácil de alcanzar y no requiriese ningún empeño, pues probablemente no le daríamos importancia. Valoramos el conocimiento porque es arriesgado. Ahora, en este momento en el mundo, hay muchas personas que están buscando una vacuna, un remedio para la epidemia que tenemos. Y esas personas que trabajan en laboratorios, manejando virus, etcétera, en cierta forma están corriendo peligro. Ellos tomarán precauciones, naturalmente, utilizan una ropa, unos guantes, unas mascarillas, pero evidentemente es más peligroso entrar en un laboratorio donde se está buscando un remedio para los virus que quedarse uno en casa tranquilamente leyendo el periódico. O sea que, pero sin embargo, si todos nos quedamos en casa leyendo el periódico, nunca tendremos la vacuna para la enfermedad, para la epidemia. Bueno, que hace falta gente capaz de arriesgarse y capaz de jugarse un poco el tiempo para encontrar conocimientos que luego sean útiles para los demás y nos permitan vivir mejor a los demás. En fin, ser prudente tiene valor, pero si eres demasiado prudente no vas a ninguna parte. Sí, pues hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Porque también ahí está el otro dicho que dice, pues el que no arriesga no gana, ¿verdad? Ahorita lo que comentaba usted, que lo de los marineros, bueno, me recuerda un poquito a Cristóbal Colón, que pues nadie creía que fuera a llegar a darle la vuelta al mundo y pues decían que iban a haber monstruos y otro tipo de cosas, pero pues realmente sí logró llegando a América, aunque no sabía que era un continente nuevo, pero logró hacer este descubrimiento que pues no cualquiera se hubiera arriesgado. Todos decían que iban a haber monstruos en el mar, otro tipo de cosas y pues al final lo logró. Bueno, pero fíjate que ese ejemplo que pones es bueno en las dos cosas. Colón buscaba una cosa y encontró otra. Es decir, se arriesgó, evidentemente, bueno, la gente pensaba que hay monstruos en el mar y es verdad que hay monstruos en el mar. O sea, que es verdad que el mar es muy peligroso y es verdad que uno puede encontrarse con algo que hunda, sobre todo aquellos barcos de aquella época, no era muy difícil que una ballena hundiera un barco, ¿no? Entonces, Colón salió buscando una cosa, salió buscando la ruta hacia Zipango, hacia Japón, etcétera, que naturalmente hoy sabemos que no se podía encontrar porque naturalmente tropezó con América, que estaba en medio entre Europa y Japón, por lo tanto no podía llegar a Japón directamente por ningún medio. Pero en su arriesgarse encontró algo que no buscaba. Muchas veces pasa eso, muchas veces los sabios están buscando una cosa, se arriesgan y encuentran otra completamente diferente, pero que es muy útil. O sea, Alexander Fleming, el gran químico inglés, estaba haciendo unos cultivos precisamente también para estudiar las bacterias y los virus, etcétera. Se olvidó de guardar uno de ellos y lo dejó encima de la mesa de su laboratorio y ahí aparecieron una especie de hongos que luego son la penicilina, que fue uno de los grandes descubrimientos médicos del siglo pasado. Bueno, la penicilina se encontró por casualidad, o sea, porque Fleming se olvidó de guardar el cultivo que estaba haciendo, ahí se formó un hongo. Claro, él era lo suficientemente inteligente, sabía lo suficiente para darse cuenta de que allí había algo importante, que allí había algo que podía ser útil. Y efectivamente la penicilina después salvó muchas vidas. Pero él no buscaba la penicilina, la encontró gracias a que estaba arriesgándose a otras buscas y a otros. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasa con la sabiduría. A veces el sabio se arriesga, se juega el tipo, como suele decirse, y encuentra una cosa que a lo mejor no es exactamente lo que busca, pero es otra que puede ser incluso más importante que lo que buscaba. Sí, a veces las cosas pasan por accidente, uno termina buscando algo y al final pues termina encontrando algo más importante que no se esperaba que fuera a pasar. Entonces sí es muy interesante que a veces sucedan ese tipo de cosas porque nos benefician. Bueno, paso a darle la palabra a mi compañera Lisette. Bueno, así es. Ya por Sí. último, todavía queda tiempo. Sí. Por último, quisiera tomar el tema del amor. Regresando Muy con bien. Schopenhauer, porque habla de que todos somos esclavos de una voluntad que se manifiesta en el ser humano con el fin de perpetuar la especie. Pero
¿qué sucede entonces con las parejas homosexuales? Esta voluntad se sigue aplicando porque entonces no tiene sentido para mí la teoría de Schopenhauer sobre el amor. Bueno, Schopenhauer también tenía su explicación para las parejas homosexuales, ¿sabes? Él decía que la especie, la naturaleza, le llamaba él, la voluntad general, tiene trucos para que no se reproduzcan todo el mundo, para que se reproduzcan solamente aquellos tipos que la naturaleza considera más prometedores, más interesantes. Por eso nosotros buscamos parejas para juntarnos que tengan unos ideales de belleza que en el fondo son ideales de fecundidad, son ideales de... En cambio, otras personas que la naturaleza no le parecen, digamos, mucho de fiar, pues entonces deja que se dediquen a otro tipo de erotismo que no produzca progenie, ¿no? Bueno, eso son cosas, evidentemente tampoco tenemos que tomar a Schopenhauer como un oráculo, ¿no? Pero en fin, él lo que quería decir es que nosotros jugamos con algo que en el fondo no controlamos. O sea, para nosotros el amor, el erotismo, es una cosa muy importante más allá de que sirva para tener hijos o no sirva para tener hijos. O sea, en fin, lo más probable es que hay muchas personas que están pensando desde jóvenes en que quieren tener hijos a costa de lo que sea, pero otras personas pues lo que quieren es tener experiencias amorosas y conocer el amor y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, no es obligatorio tener esa obsesión por la reproducción que consideraba Schopenhauer, aunque es verdad que conviene recordar que en el fondo, detrás de todo el sexo, el erotismo, etcétera, hay una biología, y hay una biología que tiene unas pautas determinadas. Pasa como con la comida, ¿no? Nosotros comemos para alimentarnos, para mantener nuestras energías, para mantener nuestra vida, pero luego todo lo que le echamos a la comida, la preparación, las hierbas, los trucos gastronómicos que hacemos, todo eso lo añadimos nosotros. No comemos simplemente vitaminas o proteínas, sino que comemos platos que nos gusten, que nos agraden. Con el sexo pasa lo mismo. No practicamos sexo puramente como si fuéramos animales para reproducirnos, sino que buscamos muchas más cosas: compañía, poesía, cariño, etcétera, ¿no? Bueno, es que considero irónico a este autor por su vida, porque sabemos que no se casó ni nada. Entonces, más que nada, lo considero como era su manera de pensar para no culparse a sí mismo o no sentirse mal. Era su método de defensa decir que el amor solo era reproducción, porque así no se siente tan mal por no haber sentido ese amor en toda su vida, por no tener ese amor en toda su vida. Bueno, Schopenhauer tuvo muchos amoríos, ¿eh? O sea, no creas que no. Una cosa es que no tuviera hijos, aunque se dice que sí, que tuvo alguno y no lo reconoció, pero evidentemente tuvo muchos amoríos. No, lo que pasa es que Schopenhauer tenía una idea bastante negativa de la vida humana. O sea, la vida humana le parecía que era una fuente de dolores, una fuente de sufrimiento, como en el fondo también es verdad, que también en la vida hay dolores. Nosotros normalmente apreciamos la vida a pesar de los dolores, ¿no? Decimos, vale la pena. Hay pena, pero vale la pena soportar la vida. Schopenhauer pensaba que esas penas eran demasiado grandes y que entonces la reproducción y la continuación de la vida humana era un mal. Por lo tanto, él pensaba que el que no se dedicara a reproducirse no debía tener una culpabilidad, al contrario, debía sentirse, decir, bueno, yo no contribuyo a aumentar el mal produciendo más desgraciados, trayendo más desgraciados al mundo, ¿no? De modo que, sí, pero bueno, ya sabes que eso, si ves la biografía de Schopenhauer, no está toda ella, ni mucho menos en la línea de su pensamiento filosófico. Es algo pesimista. Sí, pesimista, era pesimista, por supuesto. Ok, muchas gracias. Una última pregunta ya para terminar. Sobre Unamuno. De acuerdo a Unamuno, todo ser humano tiene ansiedad de inmortalidad, pero en un mundo donde los medios masivos de comunicación hablan de muerte y que nos presentan a este evento como algo ordinario e incluso cotidiano,
Cuando nos toca las fibras más íntimas, la perspectiva cambia y tememos a morir. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta aparente contradicción? Bueno, esa contradicción nos acompaña toda la vida. Es decir, la muerte es lo más cotidiano que pasa. En todos los minutos, en todos los segundos, desde que empezamos esta conversación hace un rato hasta ahora, habrán muerto millones de personas en el mundo. Es un proceso natural. Unos mueren de enfermedad, otros mueren de accidente, otros mueren asesinados, lo que quieras. Pero la muerte es una compañera permanente de la vida y tenemos que acostumbrarnos a ver que la vida se refleja en la muerte, lo mismo que nuestra figura se refleja en una sombra que hay en el suelo. O sea, la sombra nos va acompañando y no podemos quitarnos la sombra de encima, lo mismo que no podemos quitarnos la muerte de encima, ¿no? La única cosa es que de alguna manera tenemos que acostumbrarnos a intentar no pensar permanentemente en la muerte. Y eso nos ayuda que ninguno consideramos seguro que nos vayamos a morir. O sea, todos consideramos que sí, que es muy probable y que verdaderamente casi todo el mundo se muere, ¿no? Pero bueno, uno siempre piensa, dice, bueno, pero a lo mejor yo soy una excepción, a lo mejor yo me salvo, a lo mejor, en fin, Borges tiene unos versos muy bonitos sobre eso, ¿no? Dice, murieron otros, pero fue en el pasado, que es estación propicia a la muerte. ¿Será posible que yo, súbdito de Yaqub al-Mansur, muera también como murieron las rosas y Aristóteles? Bueno, es decir, el poema presenta a alguien de la época de Manzor, de uno de los jeques moros que hubo en España en siglos muy pasados, y él se pregunta también, pero bueno, ¿cómo va a ser posible que yo también me muera? Una cosa es que se muera la gente antes, la gente mayor, la gente que vivió en otras épocas, ¿no? Hay siglos en que se ha muerto todo el mundo ya, la gente del siglo XIII se murió toda, no ha quedado ninguno, ¿no? Y en cambio, pero yo que soy, digamos, que soy de otra materia, ¿no? ¿También voy a morirme yo? Bueno, pues esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pero me parece que la respuesta es afirmativa. Ok, excelente. Lo voy a pasar con mi compañero Jared. Mi duda es respecto al amor. Me gustaría saber su opinión con respecto a la filofobia, que viene siendo aquellas personas que nunca en su vida se enamoran por miedo al fracaso. Bueno, si las personas que no se enamoran por miedo al fracaso, como las personas que no comen por miedo a la indigestión, ¿no? O sea, bueno, evidentemente el fracaso, y no solo el fracaso, sino simplemente la pérdida del amor. O sea, todos los que hemos estado enamorados, por otra parte, conocemos el dolor o puedes conocer el dolor de haber perdido a la persona que amas. Entonces siempre te surge la pregunta, ¿qué es mejor? No enamorarte nunca, tener simplemente amores pasajeros de fin de semana, pero no enamorarte nunca y por lo tanto no echar de menos nunca a nadie, ¿no? O enamorarte a fondo, conocer la pasión del amor, pero estar arriesgándote a que cuando lo pierdes vas a conocer también un dolor inmenso que es la pérdida del amor. Bueno, eso es uno de los problemas de la vida, eso es uno de los... todos hay un momento, o por lo menos algunos, hay un momento que llegamos a ese momento y nos decimos, bueno, ¿ha merecido la pena? ¿Mereció la pena amar tanto cuando luego has perdido lo que amabas? ¿No hubiera sido mejor no amar tanto nunca y mira, ahora más o menos ir tirando en la vida? ¿O ha merecido la pena a pesar de todo? El momento de pasión compensa la pérdida también. Eso... Quizás esa pregunta nunca terminamos de contestarla. Y otra duda, ¿es cierto que el amor tiene fecha de caducidad? No, yo eso no lo creo. Cuando el amor es de verdad... La palabra amor se utiliza para muchas cosas. O sea, utilizamos la palabra amor para describir pues, un capricho, el deseo, una cosa... Bueno, eso pues efectivamente, eso es como el apetito, ¿no? Es decir, uno tiene apetito unos momentos, luego comes y se te pasa el apetito hasta el día siguiente. Bueno, pues hay una forma de amor que es un amor
un apetito sexual, deseo sexual, etcétera, que bueno, pues eso es una cosa que va y que viene, que más o menos pues dura lo que tiene que durar, pero nunca demasiado, ¿no? Mientras que luego hay el amor. El amor es una cosa que está, yo creo, más allá de esas pasiones momentáneas, y que eso no acaba nunca. El problema es que tú puedes perder a la persona que has amado y seguir amando, sin embargo. Y eso es el dolor, ¿no? O sea, porque si tú amaras a alguien, pero en el momento que esa persona desaparece o muere, dejarás de amarla, ya no habría problema. El problema es que tú sigues amando a esa persona a pesar de que haya desaparecido, y por lo tanto te duele más, ¿no? De modo que yo creo que el amor de verdad, el amor con mayúscula, el amor grande, digamos, no tiene fecha de caducidad. Y eso es en parte bueno y en parte malo. Ok, muchísimas gracias por responderme mi duda. Ahora le cederé el micrófono al profesor Oscar. Bueno, buenos días, maestro Sabater. Una duda. Lo que pasa es que en todas las historias de la filosofía siempre terminan o tienen de un inicio y un fin. Por ejemplo, siempre está, por ejemplo, el orden, digamos, lineal de todos los filósofos, desde, por ejemplo, todos los filósofos de la naturaleza, pasando por Platón, obviamente, perdón, Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la filosofía medieval, renacentista, todo. Y se supone que todos los manuales que he visto, o bueno, que le he dado una leída rápida, terminan, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Siempre terminan en el siglo XX. Entonces, yo me preguntaba si actualmente hay una corriente filosófica que, digamos, ya haya superado, por ejemplo, al posmodernismo, porque ya ve que es actualmente vivimos en época del posmodernismo, de que ya las verdades o los metarrelatos ya han muerto, por así decirlo. O sea, ya la metafísica se supone que ya no se está estudiando. Entonces, me preguntaba si había alguna especie de corriente filosófica que rescate o que se dé, o algo nuevo de lo que se esté hablando en la actualidad, sobre todo con la filosofía. Lo único que he encontrado yo, o con lo que he visto, es sobre el nuevo realismo. Entonces, no sé si hay alguna otra corriente filosófica nueva aparte del nuevo realismo. Bueno, mira, eso, primero esas corrientes filosóficas y todo eso son organizaciones escolares, ¿no? Todo eso sirve para dar clase, todo eso sirve para explicar las cosas. Nadie se sienta en su cuarto y dice, voy a pensar dentro de la teoría neocantiana de no sé qué. No, nadie piensa así. O sea, las personas piensan o no piensan, y uno se plantea problemas en la vida porque la vida se los plantea, y uno ve, pues como estamos haciendo nosotros aquí ahora, hay perplejidades, cosas que no entiendes y te las planteas, pero no dices, bueno, voy a ver qué solución hegeliana puedo dar a este problema que tengo. No. Entonces, esas son cosas de los profesores, ¿no? Los profesores tenemos que dar clase y entonces tenemos que organizar lo que conocemos y nos inventamos nombres para los realismos y para los no realismos y todo esto. Yo creo que eso no es el verdadero problema. El problema es que la pregunta filosófica sigue estando ahí. Las personas, o por lo menos algunas personas, se siguen preguntando pues, las preguntas trascendentales. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, esas son las preguntas importantes. Respuestas pueden estar dentro de una onda o dentro de otra. Todos nos podemos parecer a los autores de nuestra época porque los leemos. Piensa que la filosofía es una tradición intelectual. Entonces, todos los filósofos actuales hemos leído a Platón, hemos leído a Aristóteles y hemos leído a Kant. Entonces es inevitable que haya una cierta continuidad. O sea, uno no puede empezar a pensar como si fuera el primer ser humano que piensa, sino que sabes que hay otros que se han planteado una serie de problemas y más mal que bien, pues te vuelves a recordar esas soluciones, ¿no? Pero en general lo importante es qué piensas y que pienses tú realmente, que pienses tú desde ti mismo, desde tu vida, desde tu perplejidad. No simplemente que digas, bueno, voy a ver si me meto en alguna corriente para salir en los libros.
Entonces, digamos que ese tipo de cuestiones nunca van a separarse del ser humano, sino que son como que casi muy, muy trascendentales, porque van a seguir a lo largo de su vida. Yo sí, yo creo que las preguntas, digamos, las preguntas filosóficas, primero se las hace la gente que no sabe siquiera que eso son preguntas filosóficas. O sea, la mayoría de la gente se ha hecho preguntas de las que hace la filosofía, pero ellos no saben ni qué significa la palabra filosofía. O sea que la gente es filósofa sin saberlo, ¿no? Cuando tú vas a un entierro y hay alguien que se acerca y te dice, no somos nadie, en fin, qué fugaz es la vida, ¿no? Bueno, pues se está haciendo una filosofía, si quieres, un poco a ras de tierra, pero esas son reflexiones filosóficas. Él no sabe qué es filosofía, ni ha leído nunca libros sobre esos temas, pero todos de algún momento nos hacemos una pregunta sobre, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué soy yo? ¿Por qué tengo que ver esto cuando estás frente a la muerte, frente al abandono, frente a la soledad? Pues te haces preguntas, y esas preguntas yo creo que forman parte de que el ser humano es un ser inquisitivo, ¿no? Es un ser preguntón. Los animales viven y hacen lo que tienen que hacer. Las preguntas que se hacen los animales las ha contestado la evolución ya por ellos, ¿no? Y entonces les ha puesto las respuestas dentro. Nosotros no tenemos respuestas, y entonces tenemos que inventarnos cosas. Nos inventamos nuestra vida. Los castores siempre hacen presas en los ríos, y las abejas siempre hacen celdillas hexagonales en los panales, pero nosotros hacemos cosas distintas, cosas que ni siquiera sabemos lo que va a ser. Empezamos una cosa y de pronto nos sorprende a nosotros mismos lo que vamos encontrando. Pues, somos animales que preguntan, animales interrogativos. Sí, bueno, de hecho, es muy cierto lo que está mencionando. Otra pregunta que tenía era, por ejemplo, yo he visto que no en muchos de los manuales de filosofía no se incluye a Miguel de Unamuno como filósofo. Yo solamente lo he visto, si acaso, con Abañano, que lo menciona ya en la época moderna. Entonces mi pregunta es, ¿usted considera que Unamuno sí o no es filósofo? Porque también lo consideran como un letrado, sí, vaya, como que más centrado en literatura. He escuchado también que Unamuno es más como un filósofo antisistema, porque no tiene ningún sistema. Entonces, ¿Unamuno es o no es un filósofo como tal? Bueno, mira, eso yo creo que no hay unas respuestas. Es decir, yo durante muchos años, ahora ya llevo muchos años también jubilado, pero cuando daba clases, yo daba un curso que se llamaba Filosofía y Literatura. Y entonces yo hablaba de la filosofía de los grandes literatos, la filosofía de Shakespeare, la filosofía de Cervantes, la filosofía de Borges, la filosofía de Octavio Paz. Es decir, la filosofía de aquellos que no son filósofos en el sentido profesional del término, que no dan clases de filosofía, que no llevan el rótulo de filósofos, ¿no? Porque evidentemente en Shakespeare hay mucho pensamiento, hay mucho más pensamiento que la mayoría de los profesores de filosofía que hay por el mundo. De modo que, aunque no sea un filósofo en el sentido profesional, en el sentido laboral, es filósofo en el sentido de que se ha planteado, pues, preguntas trascendentales, incluso de corte evidentemente filosófico, ¿no? El célebre monólogo de ser o no ser, etcétera, es un monólogo todo él basado en una cuestión filosófica, ¿no? Y así ocurre con otros muchos literatos. De modo que yo creo que Miguel de Unamuno, por supuesto, está lleno de inquietud y de cosas filosóficas, y tiene obras que a mí me parecen importantes filosóficamente, como El sentimiento trágico de la vida, etc. Es verdad que además era un literato que escribía novelas, que escribía teatro, que escribía poesías, en fin, no se limitó simplemente a escribir obras de filosofía, ni mucho menos, pero es que en la modernidad los géneros se mezclan mucho más. Unamuno era así, pero también Sartre, por ejemplo, y Nietzsche era también alguien que estaba a caballo, digamos, entre la poesía y la filosofía. En fin, ya no hay esa cosa del profesional de filosofía, que es el señor que va a dar clase de filosofía por las mañanas a la facultad. No, eso, en fin, eso es digamos, es la división del trabajo, pero la división del trabajo no siempre corresponde a la división del conocimiento. Ok, entonces a un filósofo no lo define tan,
Ya vamos a cerrar esta, digamos, ciclo de preguntas. Bueno, ¿se escucha? Sí, Ok. yo lo escucho, sí. Excelente. Muchas gracias, principalmente, y le quiero agradecer personalmente porque esta ceremonia de hoy, esta charla, me dio un motivo a mí. Cuando yo empecé a leer su libro al inicio de este tetra, al igual que mis compañeros, por supuesto, yo estaba pasando por algunas cosas de ansiedad, por eso mismo hice mi pregunta de esa inquietud de la ansiedad, más que nada. Y al saber que iba a haber esta charla, esta plática con usted, me dio un motivo más para poder salir de ese momento que yo estaba pasando mal. Así que personalmente le agradezco porque fue una inspiración para mí el venir el día de hoy y poder platicar con usted. Y supongo lo mismo de todos mis compañeros, porque nos esforzamos mucho por hacer estas preguntas y ensayamos, sinceramente. Así que muchas gracias de parte de la Universidad Metropolitana y de mis compañeros por haber asistido el día de hoy con nosotros y darnos la oportunidad de conocerlo. Lo dejaré con la licenciada Verónica. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a vosotros por vuestra compañía, por vuestras preguntas. En fin, yo los que hemos vivido dando clases muchos años y hemos estado siempre rodeados de jóvenes haciéndonos preguntas, etcétera, yo la verdad es que lo echo de menos. Hace ya 12 años que no doy clases y realmente lo echo de menos. Y a veces ahora hablando con vosotros y oyendo vuestras preguntas, pues me he sentido rejuvenecer un poco otra vez. Bueno, ya estamos dando casi por terminado nuestra charla, doctor. Agradecidísimos de corazón por la oportunidad de que nuestros alumnos se acerquen a usted y puedan compartir este momento. Y tenemos también aquí en la reunión de Zoom a la vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana de Monterrey, la licenciada Carmen Tamés Muñoz, quien nos dará un mensaje de despedida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues estoy desde casa, pero encantada, la verdad, doctor, de que nos haya hecho el honor de estar aquí con nuestros alumnos de sexto de preparatoria. La verdad es una delicia escucharlo a usted, por supuesto, pero escucharlos a ellos interesados en estas preguntas que a todos, como usted dice, nos inquietan desde siempre y creo que nos seguirán inquietando. La filosofía, yo al principio, tal vez cuando tenía la edad de ellos, decía, ay, qué aburrido, qué es eso, qué horror, me tengo que aprender los filósofos, pero no es así. Y creo que usted en su libro y en esta charla nos ha hecho volver a despertar y revivir que la filosofía es algo vivo, que es algo que nos acompaña en todas nuestras vidas, que tiene un gran valor y significado porque nos hace preguntarnos esas cosas que a todos nos preocupan o que nos ocupan de alguna forma. Y la verdad no estoy más que agradecida con usted por habernos dedicado este tiempo y agradecida con los estudiantes, que sé que les dio nervio, sé que les costó trabajo prepararse, pero me encantó la experiencia, me encantó escucharlos. Los felicito a ustedes por aventarse, por ser aquellos que decidieron, sí, yo quiero tener una charla con el doctor Sabater. Creo que es una experiencia que no vivimos todos los días y una gran maravilla que este virus, que este bicho nos permite pues contactarnos con gente que aparentemente está físicamente muy lejos, pero que puede estar muy cerca de nosotros. Y doctor, pues nomás me resta decirle que si extraña mucho dar clases, pues nos contactamos y hacemos seminarios y lo contactamos con alumnos tanto de preparatoria como de posgrado. Usted me dice y yo le tomo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, de veras, y ha sido una delicia y un placer escucharlos a todos. Me encantó, muchachos, escuchar sus inquietudes, sus preguntas, porque me recordaron esa etapa de mi vida en la que las preguntas eran muchas. Sigue habiendo, pero
pero esta etapa es importante porque nos preguntamos de todo y a veces hasta nos, como decía, Ok, se cortó. me sacó tantito, pero ya regresé. Muchas gracias de veras por todo. Gracias a ustedes. A ver, Vero, tú nos dices si cierras el evento. Pues bueno, ya entonces por nuestra parte, a ver, nada más aquí los del audio que ya estamos terminando la... Ah, ok. Hay un video de Tatiana que nos están poniendo aquí. Adelante. Yo no escucho, Vero. No se escucha. No, no pasa nada. Tatiana la intención de Tatiana en este mensaje era agradecerle, doctor Sabater, por haber aceptado la invitación. Y bueno. Encantado. He estado muy a gusto con ustedes y ha sido un placer. Ojalá que todo siga bien, cuídense mucho y tengan mucha precaución con el virus que sigue suelto por ahí. Sí, gracias, igualmente. Cuídese mucho y seguimos conectados. Un abrazo enorme. Un abrazo a todos. Aplauso, chicos, para el doctor.